En Valdivia, 2 sentencias ordenan indemnizar a entidades que despidieron a funcionarios por razones políticas. Duda razonable y evidencias que no pudieron ser acreditadas en juicios penales derivan en absoluciones por delitos de femicidio y parricidio. Corte de Apelaciones de Antofagasta condena a agencia de viajes por no informar a cliente una cláusula en su contrato. Se vulneraron las garantías constitucionales de no discriminación y derecho a la igualdad. Así lo establece un fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia en una causa presentada por funcionarios públicos desvinculados por razones políticas. Discriminación que el Juzgado de Letras de esa ciudad también estableció en otra sentencia. Cuando un empleador incurre en una desvinculación arbitraria por razones políticas y cómo se acredita, te lo contamos a continuación. Los despidieron de sus respectivos trabajos por razones políticas. Se trata de 2 casos, uno en la Gobernación de Osorno y el otro en la Dirección de Aeropuerto de los Ríos en Valdivia, donde el Juzgado Laboral y la Corte de Apelaciones de esa ciudad lograron acreditar este motivo como fuente del despido. Según el razonamiento de los tribunales locales, se estableció que fueron actos discriminatorios y, además, vulneraron garantías constitucionales. Es algo que ya estamos más o menos acostumbrados los jueces del trabajo, que cuando cambia un gobierno se incrementa mucho la demanda de tutela laboral por discriminación por motivos políticos. Los jueces, para lograr acreditar que efectivamente los trabajadores fueron desvinculados por razones políticas, deben tener pruebas, es decir, indicios de lo denunciado por el trabajador afectado. En esto el legislador ha sido bien claro y ha rebajado la carga de la prueba o la ha aminorado respecto del demandante que se encuentra en una situación de vulneración. Yo solo tengo que acreditar indicios de vulneración porque es muy difícil que la víctima tenga prueba completa. Según establece el artículo 2 del Código del Trabajo, los actos de discriminación están prohibidos y son aquellas distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, que tengan por objetivo anular o alterar la igualdad de oportunidades en el empleo. Todo trabajador que sea desvinculado debe ser, en primer lugar, tiene derecho a que sea comunicada esta situación, ¿verdad? Y esta comunicación debe ser formal y a la vez debe ser fundamentada, tanto en el derecho que invoca el empleador para poner término, como en los hechos que satisfacen la causal invocada por el empleador. Se le piden indicios a la parte demandada, que en este caso resultaron suficientes para la juez, y eso lo confrontó a una ausencia de justificación de la medida. Ese es el método de la ponderación que los jueces nos enseñaron. En el caso de que una persona sea discriminada en su labor, puede denunciar los hechos en la Inspección del Trabajo o a los juzgados laborales. En ambas situaciones, los trabajadores fueron indemnizados por el Estado. Un hombre fue acusado por femicidio mientras una mujer fue imputada por parricidio. Ambas fueron absueltas por falta de pruebas y se dictaminó que existe la duda razonable, un concepto clave cuando se dictan condenas y absoluciones. ¿En qué consiste? Acá te lo contamos. 2 juicios orales derivaron en sentencias absolutorias. La razón, se estableció que los hechos imputados por el Ministerio Público no alcanzaron la convicción de los magistrados. El primer fallo lo dictó el Tercer Tribunal de Juicio Oral de Santiago por el delito de parricidio ocurrido en Ñuñoa en 2017. La segunda fue por el ilícito de femicidio en Coyhaique en 2012. En fallos divididos, los jueces determinaron la existencia de la duda razonable. El estándar para condenar es que no exista duda razonable respecto de los hechos que está investigando o que acusó el Ministerio Público. Lo que busca el sistema es que no existan inocentes condenados. Que no exista por lo menos duda razonable de alguna otra causa posible o que los hechos hubiesen sido de una forma distinta. En el primer caso, el Ministerio Público no logró acreditar la participación de la madre en la muerte de su hijo. Según el testimonio de la mujer, el deceso del niño fue por un accidente doméstico. Ella hizo un llamado telefónico al 133 en donde señaló que su hijo se había ahogado y que fue un accidente. Cuestión que fue consistente durante toda la investigación.
En el juicio oral por el delito de femicidio en Coyhaique, el fallo estableció que las pruebas se presentaron 6 años tarde y además no concluían un relato suficiente. Una amiga de la víctima afirmó que la pareja convivía, pero su relación había terminado hace 17 años, representando, según la sentencia, una prueba poco contundente para el juicio. Pero sucede que el testimonio de esta persona fue valorado negativamente por el voto de mayoría. Hay varios aspectos de su declaración que no se condicen con el resto de la prueba respecto a la cual ya se había acreditado hechos. El Código Procesal Penal establece que ante la posible duda razonable, siempre se debe presumir la inocencia de la persona. Estos indicios en los cuales se basó la prueba del Ministerio Público no fueron suficientes por cuanto no fueron unívocos en cuanto a establecer la participación de esta persona. Ambas personas arriesgaban condenas por sobre los 15 años hasta el presidio perpetuo, es decir, 20 años privados de libertad. Penas que hubiesen debido cumplir de manera efectiva si las pruebas presentadas no hubieran generado la duda razonable. Un viaje a Dubái se convirtió en una pesadilla para una pareja de Antofagasta. No tomaron uno de los tramos del viaje y con ello perdieron el derecho de abordar los siguientes vuelos. Demandaron a la agencia Despegar por no informar de esto en su contrato. La Corte de Apelaciones de la ciudad condenó a la empresa por infracción a la ley del consumidor. Varias son las ofertas que se pueden encontrar a través de las agencias de viajes online. Eso fue exactamente lo que atrajo a una pareja a comprar pasajes para un destino poco cotizado. Contrataron un viaje hacia Dubái, pero con una escala intermedia. En último minuto decidieron no tomar uno de los trayectos, quedándose más tiempo en el Emirato Árabe. Al tomar el vuelo de vuelta a Chile, la aerolínea le negó el embarque al no haber realizado el tramo anterior. Hizo uso en forma limitada del contrato. Y esta situación no le fue informada en forma clara, por lo cual cuando trató, obviamente, de volver a embarcarse, esta parte le fue negada. Condiciones que señalan que si uno altera el pasaje, está expuesto a multas, por un lado, o está expuesto a tener que pagar un sobreprecio. Pero en ninguna parte decían que si no tomaba un tramo, no perdía todo lo demás. Compraron pasajes nuevos para volver a Chile e inmediatamente decidieron recurrir a la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Demandaron a Despegar.com por no entregar la información correspondiente en el contrato. Pero son ellos con los que uno contrata. Ellos son los responsables de entregar toda la información necesaria. Y esa información puntualmente, en el sentido de que si no tomaban un tramo perdían todo el resto del vuelo. Falta de claridad al momento de aceptar las bases y condiciones del contrato. De acuerdo a la ley del consumidor, la persona que adquiere un producto tiene el derecho de contar con información veraz y oportuna sobre los servicios ofrecidos. Señala que debe ser clara, veraz y oportuna e inequívoca. O sea, la ley del consumidor también establece ciertos requisitos o establece, al menos el fallo establece un cierto estándar a cumplir, que es el estándar de la ley. Que la empresa con la que se contrata no cumple con el deber de la ley del consumidor de informar todas las cosas que puedan ser importantes que el consumidor debe saber para contratar. Una venta de pasajes en que la información proporcionada no fue suficiente acredita el fallo. Servicio incompleto por el que la agencia de viajes en línea fue condenada a indemnizar con una multa superior a los 2 millones de pesos por daño moral y emergente a la pareja de turistas, quienes hicieron valer sus derechos como clientes bajo la ley de consumidor. Fue diputado, senador, ministro y presidente de la República representando a la Unidad Popular. Tras una aguda crisis económica, el 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas lideraron un golpe de Estado y bombardearon el Palacio de la Moneda. El mandatario socialista falleció tras el ataque, deceso que el Poder Judicial determinó como un suicidio. En el siguiente expediente judicial te contamos sobre la muerte de Salvador Allende Gossens. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Fue su último discurso horas antes de morir. Se negó a entregar el poder a las Fuerzas Armadas y portando un casco y un fusil soviético AK-47 en medio del bombardeo al Palacio de la Moneda, ordenó a los funcionarios abandonar el lugar. Minutos más tarde, el cuerpo del expresidente Salvador Allende cruzó, ya sin vida, el icónico umbral de la Puerta de Morandé 80.
Tras 4 intentos fallidos por llegar al sillón presidencial, el 4 de noviembre de 1970, el doctor Salvador Allende Gossens asumió como mandatario de la República con el proyecto de instaurar el socialismo por la vía democrática. Sin embargo, una aguda crisis económica desestabilizó al gobierno con una inflación de 600% y un gran déficit fiscal que terminó abruptamente el 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile. Misión cumplida, moneda tomada, presidente muerto. Así lo anunció el general Javier Palacios a sus superiores tras el bombardeo. El fallecimiento de Salvador Allende dentro del Palacio Gubernamental abrió un proceso judicial liderado por la Fiscalía Militar, donde se llegó a la convicción de que se suicidó. 27 años después se reabrió la causa. El Poder Judicial, el entonces presidente don Milton Juica, le ordenó a la fiscal judicial doña Beatriz Pedral que iniciara acciones judiciales por todas las causas de homicidio que no habían sido investigadas, que eran bastantes, eran largamente más de 500. En el año 2011, el Pleno del Máximo Tribunal designó al juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, como ministro en visita de todas las querellas por casos ocurridos entre 1973 y 1990, entre ellas la muerte del expresidente Allende. Sí, él se disparó seguramente, pero pudieron haberle disparado después, pudieron haber disparado otra persona con un arma corta, porque la otra fue una bala de guerra, ¿no?, que la destrozó el cráneo. En abril de ese año, la senadora e hija del ex jefe de Estado, Isabel Allende, solicitó al ministro Carroza la exhumación de los restos óseos de su padre para esclarecer las causas de su muerte. Un año después, el 29 de diciembre del año 2012, con la autopsia realizada, el magistrado sobreseyó definitivamente la causa, señalando en el fallo que el mandatario se encerró en el Salón de Independencia, tomó asiento en un sofá y con el fusil apoyado en el mentón se disparó, falleciendo en forma instantánea. A mí me parece enteramente coherente con lo que él había dicho. Me parece a mmí que la decisión judicial se ajusta a los hechos, que él cumplió una decisión que tenía tomada con mucha antelación. En septiembre de 2012, en una decisión unánime de la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, ratificaron la tesis del ministro Carroza, quien cerró la investigación, consignando además que no hay antecedentes que pueda acreditar que hubo participación de algún miembro de grupos de amigos personales del presidente u otro colaborador. Usted comprende cuando alguien se defiende con una metralleta del ataque de tanques y de aviones, está dispuesto a morir. Y los que lanzan rockets y metralla contra una casona, contra un edificio, lo que quieren es matar a los que están adentro. Asimismo, el fallo recalca que su muerte fue un acto deliberado, sin intervención de terceros. Posteriormente, de manera casi inmediata, ingresó al salón uno de los doctores personales del mandatario, quien confirmó su fallecimiento. Los querellantes en la causa presentaron un recurso de casación para anular la sentencia impugnada. Sin embargo, la segunda sala del máximo tribunal ratificó que no hay ningún testigo que pueda avalar la tesis del enfrentamiento y rechazó la solicitud con 4 votos contra 1. El voto disidente corresponde al magistrado que redactó el fallo, Hugo Dolmetz. Yo me quedé convencido de que era mucho más histórico y más conveniente mantener abierto eso a través de un recurso, o sea, de un sobreseimiento temporal, porque yo creí y todavía creo que hay más de un disparo en el cráneo y por lo tanto se podría sostener la idea de que no fue suicidio, sino que pudo haber sido homicidio o pudo haber sido las dos cosas. La puerta por donde fue sacado el cuerpo de Salvador Allende fue clausurada por la dictadura militar y en el año 2003 el gobierno de Ricardo Lagos la reabrió, siendo nombrada como la puerta de los presidentes, la puerta de la democracia. Sin embargo, su apertura solo se hace efectiva en ocasiones especiales. En 3 siglos, el Palacio Presidencial nunca había sido blanco de un ataque hasta ese martes 11 de septiembre, una fecha que cambió el rumbo de nuestra historia. Una gastroenteróloga fue suspendida de sus funciones y notificada vía WhatsApp.
El Juzgado de Letras del Trabajo de Los Ángeles acreditó arbitrariedad y falta de formalidad por parte de su superior, lo que derivó en una indemnización de 15 millones de pesos para la profesional. Descalificativos y críticas. Eso es lo que constantemente sufría una gastroenteróloga de un centro asistencial de Los Ángeles por parte de su jefe. Durante años, la profesional intentó mantener una buena relación laboral. Sin embargo, con el paso del tiempo hubo hechos que vulneraron su derecho a la honra. Se determinó suspender y sancionar a una profesional altamente capacitada sin un sumario o investigación sumaria previa. Y más aún se le comunica esta sanción totalmente arbitraria a través de un mensaje de WhatsApp. Y lo que hizo fue alegar la vulneración de sus derechos fundamentales, sobre todo derecho a la honra y derecho a la libertad de trabajo, que están consagrados en la Constitución. En febrero de 2018, el jefe de la unidad la suspendió de sus funciones vía WhatsApp. Esto a modo de sanción por haber realizado una intervención quirúrgica en un módulo, cuando a juicio de su superior debió haberla realizado en pabellón. Ella se sintió afectada porque frente a sus pares, ¿ya? Frente al equipo no médico, se vio suspendida sus funciones por 4 días y sin ella entender la razón por la cual, ¿por qué? Porque la intervención quirúrgica había salido un éxito. Nosotros tratamos de llegar a un acuerdo en la audiencia preparatoria con el Servicio de Salud Bío Bío, de que solo se limitaran a darle las disculpas públicas a la doctora Horta, y ellos no aceptaron esta proposición. Al final, lamentablemente para ellos, van a tener que pagar las indemnizaciones correspondientes. 15 millones de pesos por daño moral deberá pagar el Servicio de Salud Bío Bío a la especialista, monto definido por la jueza de Letras del Trabajo de Los Ángeles, Soledad García, tras valorar la prueba testimonial y documental en base a la sana crítica, es decir, las máximas de la experiencia. La operación netamente racional de un juez para dictar una resolución sin contar con una prueba directa se denomina como presunción judicial. ¿Cómo opera o en qué ámbito se utiliza? De esto te contamos en nuestra cápsula educativa. La presunción judicial generalmente es un razonamiento de tipo lógico y racional. Es considerada una actividad intelectual del juez frente a un caso en particular. El magistrado resolverá en base a los antecedentes, pero también podrá interpretar la situación desde su punto de vista en base a experiencias en casos similares con los que podrá comparar el presente proceso. Por ejemplo, en el caso de un accidente de tránsito, para determinar las responsabilidades se examinará la velocidad al momento del impacto, comenzando por los indicios certeros, como los daños causados y el estado de los autos. Con ello, se podrá determinar si se conducía con precaución o a exceso de velocidad. La presunción judicial, entonces, es la operación netamente racional de un juez para dictar una resolución ante la imposibilidad de tener una prueba directa, como por ejemplo un video u otro registro que dé cuenta del accidente. Los 29º y 30º Juzgados Civiles de Santiago iniciaron sus labores en sus nuevas y modernas dependencias. De esto y más te contamos en nuestro bloque de noticias. Por segundo año consecutivo, la Corte de Apelaciones de Talca organizó el Festival de la Voz, actividad que contó con la participación de 7 bandas de rock y 4 solistas. El evento, realizado por funcionarios judiciales, presentó una amplia convocatoria de público, quienes disfrutaron por más de 3 horas el show de talentos de los distintos tribunales de la región. Con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia, la Oficina Móvil del Poder Judicial continúa su recorrido visitando los lugares más alejados y de difícil acceso del país. En esta oportunidad, los vecinos de Lenca y Anquihue, Estanquilla, Pargua, Cochamó y Carelmapu, en la 10ª región, tuvieron la primera visita del año del Bus de la Justicia, donde se entregó información y orientación judicial. Ha llegado gente a consultar básicamente por los temas de familia, específicamente divorcio. Y bueno, es una buena, como vuelvo a repetir, iniciativa para que la gente que vive en lugares apartados pueda acercarse a consultar temas que de repente no puede acercarse a los tribunales de Calbuco. Es una forma de que ellos pueden hacer sus consultas
con alguna inquietud con respecto a temas que les inquietan. Moderna infraestructura y tecnología de punta es con lo que cuenta el 29º y 30º Juzgado Civil de Santiago. Nuevos tribunales que se trasladaron a las plantas 18 y 19 del edificio ubicado en calle Huérfanos. Son los primeros en ser reparados, un trabajo que se llevará a cabo progresivamente con el resto de los juzgados. El cambio que ha significado en relación a lo que teníamos antes es muy grande, es algo muy contemporáneo. Hay bastante diseño, es hermoso, hay espacios bastante más generosos, todo el mobiliario es nuevo, incluso para razones de seguridad es bastante favorable. Tribunales que fueron habilitados para la labor de los funcionarios a comienzos de febrero y que ya iniciaron la atención al público. Hasta aquí la revisión semanal de las principales noticias del Poder Judicial. Como siempre, los dejamos invitados a seguir conectados junto a nosotros a través de nuestras redes sociales y nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl.